correndo, chegaram 3 caminhões frigoríficos, daquele que leva carne, para colocar os corpos. Baixou assim no hospital 3 caminhões para poder colocar as pessoas mortas. Assim, é um terror que a gente está vivendo. É um caos total. É como, sei lá, parece um filme de ficção. Eu digo assim, meu Deus, eu quero acordar e que como se isso não fosse uma realidade, sabe? Acordar desse pesadelo. Sim mesmo. Doutor? Bom? Certo. Sim. A hora que o senhor quiser começar, deu tempo. Vamos lá. Já estão todos prontos? Sim, eu avisei no grupo. Pode começar, doutor. Estamos prontos. Ya, vamos a comenzar, que son las 1:30 ya. Bueno, continuamos entonces con los traumas. Hoy vamos a hablar sobre trauma maxilofacial. Un trauma, una lesión que es muy frecuente cuando normalmente se produce un trauma, un accidente. Generalmente la parte del cuerpo que mayor lesión produce es el macizo maxilofacial, incluyendo también los traumas de cráneo. Pero para el estudio de los traumas maxilofaciales tenemos que ver cómo se divide realmente el macizo facial para distribuir estas lesiones, teniendo en cuenta el tercio superior, el tercio medio y el tercio inferior de la cara, porque no siempre se afecta todo el macizo facial. A veces solo es una parte realmente de la parte ósea o el tejido blando que normalmente se puede afectar. Ahora, el tercio superior, generalmente, ¿qué es lo que puede afectarse del macizo facial? El hueso frontal, que es el hueso mayor prácticamente que conforma el rostro, los senos frontales, el hueso etmoidal, las órbitas, el hueso malar, los párpados y las vías lagrimales que se lesionan con mucha frecuencia cuando normalmente se lesionan o hay fractura de la órbita ocular. En el tercio medio puede lesionarse el maxilar superior, el hueso malar, el hueso de la nariz y generalmente los párpados como parte de tejido blando que puede lesionarse cuando el trauma es directamente sobre el tercio medio del macizo facial. En el tercio inferior se puede lesionar el maxilar inferior, los labios, la lengua, inclusive los dientes. Pueden perderse o pueden lesionarse como consecuencia de este trauma directo sobre el macizo facial. Ahora, el 80% generalmente del trauma maxilofacial se produce por accidentes de tránsito o accidentes automovilísticos, ya sea por motos o ya sea por automóviles directamente. De ellos, existe un 20% que pueden producirse por asalto, o sea, una persona que son asaltada y la persona que la asalta le produce un trauma directamente sobre el rostro, puede ser producido por arma de fuego directamente o por accidentes en el hogar, principalmente quedas, o sea, caídas en el hogar. Ahora, generalmente como traumatismo al fin se acompaña de dolor, rotura de ciertos vasos sanguíneos que provocan unas pequeñas equimosis o rotura de grandes vasos sanguíneos que provocan la acumulación de esta sangre y provocan hematomas. Y tardíamente estas lesiones directas sobre el macizo facial pueden producir necrosis, o sea, necrosis cutánea y necrosis de los tejidos que están envolvidos en este trauma maxilofacial. Ahora, generalmente los pacientes politraumatizados, un 30% de ellos reciben un trauma directamente sobre el rostro. Estos pacientes tienen varios riesgos. Muerte por asfixia. ¿Por qué? Porque el trauma directo sobre el macizo facial puede producir lesión de las vías aéreas superiores y producir obstrucción, lo que conllevaría a una muerte por asfixia si no se hace el diagnóstico tempranamente. Los huesos del macizo facial pueden romperse, lesionar vasos sanguíneos y producirse hemorragias. Como consecuencia directa o indirecta de este trauma facial, pueden producirse lesiones de la columna cervical,
o la columna vertebral y alteraciones del sistema nervioso central. O sea, ya involucra lo que es el macizo encefálico. Y pueden quedar, por supuesto, secuelas, como las deformidades, primero óseas, y segundo, deformidades o cicatrices que pueden quedar en lo que es las partes blandas del macizo facial, y quedar alteraciones estéticas, o sea, deformidades estéticas y alteraciones funcionales. A veces se lesionan los músculos de la masticación como consecuencia del trauma y se producen alteraciones funcionales. Es tanto el daño muscular que estos músculos no vuelven a funcionar adecuadamente y quedan alteraciones o impotencias funcionales. Porque el trauma se produce directamente sobre el cráneo y se afecta no solo el hueso, sino la piel, músculos, tejidos y vasos sanguíneos. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos una evaluación de estos pacientes que reciben un trauma directamente sobre el macizo facial? Primero hay una anamnesis, como todo en medicina. Hay una anamnesis, un examen físico y unos exámenes complementarios que nosotros realizamos para llegar a un diagnóstico y tomar una conducta. Es importante preguntarle al paciente si está consciente o a un acompañante o a los testigos si el enfermo es incapaz de contestar condiciones generales en que ocurrió el accidente. O sea, cómo realmente, si el paciente está consciente, le preguntamos qué fue lo que aconteció. La ubicación en caso de accidente automovilístico, o sea, dónde ocurrió el accidente. El uso de cinturón de seguridad del paciente, si utilizó o no utilizó, para ver la magnitud del trauma. Presencia de otros heridos o fallecidos en el lugar donde se produjo el traumatismo. Y condiciones en que realmente el paciente fue trasladado del lugar de los hechos hasta recibir la atención secundaria o la evaluación secundaria de ese paciente. Estos antecedentes clínicos le van a permitir al médico hacerse una idea aproximada de la magnitud del trauma, haciendo estas preguntas, o sea, realizando esta anamnesis. A la exploración física del paciente. Primero, la inspección, o sea, lo que vemos a simple vista. La presencia de heridas o abrasiones. Recuerden que las abrasiones son generalmente lesiones de la piel que se producen por rozamiento sobre el pavimento, sobre la pared, sobre algún objeto irregular que provoca una lesión superficial de la piel. Al igual que las equimosis, orientan hacia la zona donde realmente se produjo el impacto del trauma. Muy importante es identificar asimetrías. Todos saben lo que significa esa palabra, ¿verdad? Estamos inspeccionando al paciente y estamos mirando el contorno del macizo facial. Si hay desviación de la comisura labial, si hay asimetría de los arcos cigomáticos, si hay asimetría de los, del macizo ocular como tal, si hay asimetría del hueso frontal, o sea, la falta de fuerza y alguna deformidad, algo que nos llame la atención en el macizo facial. Eso es lo primero que hacemos cuando inspeccionamos realmente el paciente que recibió un trauma directamente sobre su rostro. Después vamos a palpar. Se recomienda céfalo-caudal. Se dice céfalo-caudal porque comenzamos siempre desde lo que es la frente, o sea, el nacimiento del vello aquí en la frente hacia normalmente el cuello, ¿verdad? De posterior a anterior, terminando con una palpación de la mandíbula y de las regiones de las articulaciones temporomandibulares, buscando realmente funcionamiento, crepitación, fracturas, hematomas, todo lo que nos puede llamar la atención a ese examen físico. Ahora, el examen intraoral. Generalmente buscamos identificar si hay hematomas en el interior de la boca, si hay equimosis, si hay cuerpos extraños, si hay ausencia de dientes que se perdieron producto del trauma, escalones óseos y la relación oclusal. ¿A qué se refiere con escalones óseos? A veces el trauma deformó el paladar blando, el paladar óseo, y usted ve que hay una deformidad
o hay un escalonamiento cuando usted realmente inspecciona. Igual que cuando usted mira la relación de los dientes, o sea, en la mandíbula o en el paladar, usted ve que hay una deformidad, hay escalonamiento, y eso nos habla a nosotros sobre la presencia de fracturas. Palpación de la columna cervical. La columna cervical, por supuesto, primeramente la palpación es de posterior a anterior. Nos colocamos en la parte posterior del paciente, o sea, en la parte de atrás, y palpamos principalmente las eminencias óseas de la columna cervical. Palpamos las eminencias óseas e intentamos movilizar las vértebras, a ver si hay algún movimiento. Por supuesto que esto se hace de forma pausada, de forma suave, bien divagar, porque puede ser que exista una lesión y usted al examen físico aumente el daño o provoque otra lesión. Terminar siempre con una especuloscopía nasal, o sea, con un espéculo nasal, oleamos o miramos la nariz para ver si igual observamos sangramiento, cuerpo, o sea, buscar primero la permeabilidad de las vías aéreas, mirar para ver si están o no permeables, presencia de cuerpos extraños, hematomas, y principalmente buscar escalonamiento, alguna deformidad en el interior de lo que es la órbita o como los huesos, las hendiduras nasales, para poder llegar a un diagnóstico. Ahí tenemos un ejemplo de la exploración, cómo realmente nosotros lo hacemos. Palpamos realmente las eminencias óseas, palpamos la articulación mandibular, palpamos los dientes para ver si hay alguna movimentación de que nos habla de fractura. Exploramos acá. En este caso, fíjense aquí, él está extendiendo la mandíbula para explorar realmente la mandíbula. Y aquí la exploración de la nariz, o sea, el hueso nasal, porque quizás el hueso nasal hay un edema producto del trauma. Y usted palpa los huesos nasales, intenta movimentar para ver si realmente existe alguna fractura. Las situaciones que amenazan la vida de un paciente con un trauma facial son varias, y entre ellas tenemos obstrucción de la vía aérea. Por eso recuerden que la evaluación inicial de todo paciente con trauma craneal y ahora el trauma cráneoencefálico o maxilofacial, usted tiene que revisar si hay obstrucción de la vía aérea. Hemorragias mayores. A veces los huesos del macizo facial se rompen por una fractura, se lesiona una vena, la vena temporal, la arteria temporal superficial, y provoca hemorragias. Síndrome aspirativo. A veces el trauma facial hace traumatismos, lesiones de vasos sanguíneos dentro de la boca y se producen broncoaspiraciones, lesiones de la columna cervical y lesiones asociadas intracraneanas, que la hacemos por el examen físico, y recuerden que la exploración neurológica es muy importante también en este tipo de diagnóstico. Ahora, las fracturas del tercio superior del macizo facial representan el 37% de los traumatismos maxilofaciales e involucran aquellas estructuras que afectan los huesos que conforman la órbita y la región nasoetmoidal. Pueden extenderse al cráneo, al hueso frontal, inclusive a la base del cráneo. A pesar de estar en la parte superior, generalmente por contusión, por continuidad, pueden extenderse hasta la base del cráneo. Ahora, ¿qué puede aparecer en la clínica? Fractura frontal generalmente. El paciente experimenta dolor frontal intenso, parestesia de los nervios supratrocleares y supraorbitarios, y si hay lesión de la piel, generalmente hay hemorragia, o vemos la herida realmente que puede estar o no sangrando. Fíjense en la imagen que muestra ese paciente en la cama, que tiene realmente lesiones, y se observa que hay un trauma ocular y una lesión aquí en ese ojo que se encuentra cerrado, pero hay un hematoma generalmente en esa lesión. A la fractura frontal, ¿qué nosotros podemos encontrar al examen físico? Crepitación del hueso cuando nosotros palpamos. Cuando nosotros estamos palpando el hueso frontal, podemos encontrar que crepita, porque como hay una fractura, hay movimiento, hay una crepitación.
hay enfisema subcutáneo, o sea, hay edema y hay deformidad de la frente. Cuando usted olea al paciente, ve que no hay una simetría. Hay edema y hay una deformidad de la frente por la acumulación de ese líquido que se extravasó. Ahora, las fracturas del piso de la órbita, fíjense en esa imagen. Clínicamente, ¿qué observamos? Hay edema y equimosis periorbitaria. Fíjense aquí en ese rostro de la señora que hay equimosis periorbitaria, o sea, alrededor de la órbita. Fíjense que aquí hay una mayor magnitud. Hay parestesia o anestesia infraorbitaria. ¿Por qué? Porque cuando hay fracturas del piso de la órbita, generalmente se lesionan nervios. Y los nervios al lesionarse o quebrarse, por supuesto, no hay inervación. Y aparece entonces una parestesia o una anestesia. Y hay alteraciones en la motilidad ocular. Esa equimosis y ese edema hace normalmente que haya dificultad para movimentar los ojos. Ahora, cuando hay fractura naso-órbito-etmoidal, se extiende desde los huesos nasales hasta el hueso etmoidal. O sea, la fractura es más profunda. Disculpen, llega hasta el etmoide. Puede causar alteraciones o lesiones del aparato lagrimal y del conducto nasofrontal, con fractura de la dura madre. Es decir, que la lesión puede extenderse más profundamente y llegar a la dura madre. Es decir, que el impacto tiene que ser de gran magnitud. A la fractura del cigomático y los huesos maxilares. ¿Qué encontramos en la clínica? Hay dolor, hemorragia subconjuntival, parestesia del labio superior y de la región nasal lateral. Fíjense en esa imagen, el edema que tiene esa joven ahí en su rostro, con edema, o sea, ahí no aparece tanto la hemorragia, sino más bien edema, que puede ser que haya un hematoma debajo de esa lesión, y por supuesto va a tener parestesia de la región nasal y la región lateral donde se produjo el trauma. A las fracturas del tercio medio, ¿qué vamos a encontrar o qué podemos encontrar? Primero, fracturas maxilares. Casi siempre las fracturas son transversales. Fíjense en esa imagen acá. Estas fracturas se van a clasificar de dos tipos. Fracturas LEFOR 1, LEFOR 2 y LEFOR 3. Casi siempre hay fracturas son transversales, como les decía, afectan ambas mitades del rostro, o sea, del face, y los senos paranasales generalmente se encuentran fracturados o se encuentran afectados cuando se producen las fracturas del tercio medio del macizo facial. Ahora, las fracturas LEFOR 1, ¿en qué consiste? Son fracturas maxilares transversales que son generalmente profundas. El trazo de fractura generalmente es horizontal. Se encuentra por encima de los ápices de los dientes superiores. Fíjense aquí en esta línea roja que muestra la línea de fractura. Por encima de los dientes superiores y afecta el suelo del maxilar, el septum o tabique nasal, el suelo del hueso pterigoideo y del efenoide. O sea que es una fractura profunda y que tiene una gran repercusión fisiológica. La fractura del LEFOR 1 afecta solo la infraestructura del maxilar superior, separando las apófisis alveolar y palatina del recto del maxilar superior. Se extiende desde una articulación pterigoidea hasta la otra. O sea, es una fractura horizontal que se extiende de un extremo a otro del hueso pterigoideo o del hueso maxilar, pasando por la abertura piriforme. Ahora, clínicamente, ¿qué encontramos en ese paciente? Hay movilidad de toda la porción dentro alveolar del maxilar. Es decir, que cuando usted explora, usted va a encontrar que hay movilidad de esa región superior. Hay alteraciones de la masticación, principalmente en la oclusión. Cuando usted dice al paciente que cierre totalmente la boca, no logra cerrarla. Primero por el dolor y segundo porque no puede ocluir totalmente los dientes. Hay una deformidad dental y hay hematomas y fracturas parietales de los senos maxilares.
Ahora, el Lefford 2 o fractura también es una fractura del maxilar, donde la fractura es en pirámides del hueso maxilar superior. Fíjense aquí en la imagen, el color vermelo, por eso que se dice que es en pirámide, porque la fractura se produce hacia arriba. Hay un desprendimiento del maxilar superior, con participación de los huesos propios nasales, de las prolongaciones frontales del maxilar, del suelo interno de la órbita y de la sutura cigomático-maxilar, que es una fractura mayor. Se afectan una mayor cantidad de huesos que forman el macizo facial. En la fractura Lefford 2 o fractura piramidal, los trazos parten desde la raíz del hueso nasal, se extienden por la pared interna, el piso y el reborde orbitario inferior, y continúan por la cara anterior del seno maxilar hasta separar las apófisis pterigoides de la tuberosidad del macizo superior. Es decir, que hay una separación completa del macizo de lo que es el hueso maxilar de los huesos pterigoides. Por eso es que hay una deformidad. O le indica al paciente que intente masticar o fechar totalmente la boca. Clínicamente, ¿qué encontramos? Edema de los tejidos blandos del tercio medio, equimosis bilateral perorbitaria, deformación notoria de la nariz, hay una gran deformidad, hay un gran edema, aplastamiento y alargamiento de la cara, o sea, la cara se vuelve más larga producto del edema, dificultad al abrir y cerrar la boca, y hay movilidad mala de los arcos cigomáticos. Es decir, que es una fractura de mayor magnitud porque están implicados una mayor cantidad de huesos. Ahora, la fractura Lefford 3. En la Lefford 3, fíjense que asciende generalmente la línea de fractura, ¿verdad? Fíjense, hay un desprendimiento del macizo facial de la base del cráneo. Fíjense esa palabra. Desprendimiento, separación del macizo facial de la base del cráneo. La fractura se produce a lo largo de las suturas de los huesos cigomático frontal, maxilofrontales y nasofrontales. Esta fractura es la verdadera disyunción cráneo-facial. O sea, el cráneo se separa totalmente de lo que es la cara. Los trazos de fractura se extienden desde la raíz de la nasal, la pared interna, el piso y la pared externa lateral de la órbita. Pasa por la articulación frontomalar y la arcada cigomática y terminan en la disyunción pterigomaxilar a nivel de la articulación de la apófisis pterigoides del efenoide con la tuberosidad del maxilar superior. Es decir, que hay una separación total de macizo facial de lo que es el cráneo. Clínicamente, ¿qué vamos a encontrar? Edema totalmente de la cara, anestesia de las mejillas, principalmente por el trauma orbitario que se produce, desplazamiento y movilidad de los huesos malares y toda la cara y obstrucción de la vía aérea respiratoria. Es decir, que dentro de los tres tipos de fracturas, Lefford 1, Lefford 2 y Lefford 3, la Lefford 3 es la de mayor magnitud y la que más posibilidades hay de muerte del paciente, porque hay una disyunción, separación del macizo facial del macizo craneano. Ahora, las fracturas del tercio interior, ¿qué es lo que realmente compromete? Son generalmente las fracturas de la mandíbula, ¿verdad? Que clínicamente, ¿en qué produce? Oclusión, porque dificultan el movimiento del hueso maxilar, de la mandíbula. Hay trismo, o sea, hay un feche total del hueso, de la articulación mandíbulo-temporal, dificultad para morder, hay dificultad para mover los huesos del segmento óseo, hay crepitación del segmento producto de la fractura que se produce en el hueso, en la mandíbula. Ahora, radiológicamente, ¿qué nosotros podemos encontrar?
Las radiografías de Calder son técnicas radiológicas que normalmente se realizan para el diagnóstico y poder definir el tipo de fractura maxilofacial. Esta radiografía de Calder es una proyección radiológica específica para la visualización de los senos frontales y etmoidales. Es la que nosotros llamamos, cuando nosotros sospechamos, por ejemplo, una sinusitis, es ese tipo de vista que nosotros realizamos, ¿ves? No sé si algunos han tenido la oportunidad de ver un paciente, algún familiar, que sospechamos que tiene una sinusitis y le realizamos este tipo de vista radiológica. Los pacientes con sospechas de sinusitis frontal generalmente tienen cefalea frontal predominante y la posición del paciente puede ser en bipedestación o puede estar sentado. No, está bien. ¿Ustedes me escuchan bien? Bien, profesor. Sí. Pues escuché un ruido ahí y me está diciendo que tienen que desligar sus teléfonos, los micrófonos. Ahora, la radiografía de Water, que es con cabeza hiperextendida, lo que permite desproyectar la base del cráneo del tercio medio facial. Es útil para pirámide nasal, o sea, cuando se produce la fractura Lefort-2. Los cuerpos se observan con facilidad, los cuerpos cigomáticos, el maxilar superior, los arcos cigomáticos y los rebordes infraorbitarios. Generalmente se completa con una vista lateral de huesos propios nasales cuando se sospecha fractura de la nariz. Fíjense la posición, este tipo de radiografía de Water, donde la paciente está de pie, se coloca en esta posición para ver la fractura frontal. Fíjense aquí en esta imagen, hay una fractura generalmente de los huesos, de los arcos orbitarios. Fíjense en esa imagen aquí, ¿verdad? Disculpen. Es el tipo de radiografía de Water. Ahora, la radiografía de Town es útil para la región condilia y subcondilia de la mandíbula, como también para visualizar el piso de la base del cráneo. Fíjense la posición que se adopta, que se coloca la paciente para poder tomar la vista y poder realmente las fracturas condilias o supracondilias de la mandíbula. A la radiografía de Hills es una técnica modificada de base del cráneo útil para visualizar también los arcos cigomáticos. Existen dos posiciones. Fíjense que una posición es con el cuello hiperextendido, donde la vista es superior, superinferior. Y otra vista que sería lo contrario, en paciente en decúbito supino, con la cabeza también extendida y la vista es superinferior, o sea, anteroposterior, por así decir. Ahora, la vista cráneo-lateral y posterior-anterior es la más frecuentemente solicitada en los servicios de urgencia, pero tiene limitaciones al proyectarse la base del cráneo en el tercio medio facial. O sea, a veces esta vista posterior-anterior y lateral a veces no nos permite hacer el diagnóstico de algunas lesiones que realmente nosotros queremos ver, pero es útil para ver el contorno de la mandíbula, de la región frontal y supraorbitaria. Fíjense otra técnica también donde podemos ver la vista postero-anterior, pero como ven, ahí no se ve la base del cráneo. ¿Por qué? Porque hay huesos que se superponen y no nos permiten hacer ese diagnóstico. A las placas de mandíbula, para zonas específicas de cuerpo, sínfisis, cóndilos y apófisis coronoides mandibular. Pueden ser lateral o pueden ser generalmente oblicuos, para nosotros poder llegar bien al diagnóstico de las fracturas de la mandíbula, o sea, del tercio inferior del macizo maxilofacial. Entonces, los traumatismos maxilofaciales. En resumen, tenemos como siempre hacer una anamnesis, un examen físico y un examen complementario. En toda evaluación inicial de un paciente politraumatizado, tenemos que hacer una evaluación inicial observando siempre la obstrucción o verificar que no exista obstrucción de las vías aéreas, controlar las hemorragias y si hace necesario realizar aspiraciones de las secreciones nasales y bucofaringia
y valorar otro tipo de traumatismo que pueda presentar el paciente. Eso es la atención vital o inicial que realizamos al paciente. Posteriormente, en la evaluación secundaria, después que hicimos los diagnósticos, vamos a tratar, ¿verdad?, las heridas o las traumas o las fracturas que tiene el paciente. Lavamos bien las heridas con suero fisiológico, por supuesto, un cuidadoso examen del paciente para extraer los cuerpos extraños, cepillado de los bordes de las heridas, profilaxis antitetánica y cobertura antibiótica y la aplicación de analgésico para después suturar entre 6 a 24 horas consiguientes a que se produjo las lesiones de la piel. Y entonces, hasta aquí, muchachos, la conferencia de hoy. Ahí tienen la bibliografía, que es la misma bibliografía anterior, el Mission, la quinta edición de la página 192 a los 201. Espero que la conferencia les sea útil y bueno, les deseo que pasen un buen día y un buen fin de semana. Cuídense, aíslense y nos vemos la próxima semana. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias, doctor. Para ti también. Chao. Está. Estás muy elegante hoy, doctor. Gracias, tengo que cambiar el luz porque, imagínense, dentro de la casa, encerrado, es una catástrofe. Ay, ay. Gracias, cuídense.